Hay carreteras donde el peligro acecha sin que se note. La autopista de las lágrimas es una de ellas, donde muchas mujeres desaparecen y nunca regresan. Bienvenidos a Relatos de la Rosa Negra. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en esta historia que se repitió durante décadas. La autopista 16, conocida como la Highway of Tears, o autopista de las lágrimas, recorre 725 kilómetros, entre Prince George y Prince Rupert, en Columbia Británica, Canadá. Desde la década de 1970 hasta la actualidad, esta carretera ha sido escenario de innumerables desapariciones y asesinatos de mujeres jóvenes, dejando un rastro de misterio y tragedia que persiste hasta hoy. Un número desproporcionado de víctimas pertenece a comunidades indígenas, aunque mujeres de otros orígenes también han sido afectadas. A lo largo de los años, los factores que hicieron de esta ruta un lugar tan vulnerable se mantuvieron. Aislamiento extremo, largos tramos sin poblaciones cercanas, escasez de transporte y la necesidad de hacer autostop, que exponía a las mujeres a peligros constantes. Estas circunstancias crearon un entorno donde los atacantes podían actuar con impunidad, y las investigaciones se veían dificultadas. La carretera se convirtió en un símbolo de la violencia estructural, la negligencia de las autoridades y los riesgos que enfrentaban las mujeres que cruzaban su recorrido. En octubre de 1970, Helen salió de su casa en Prince George por la noche, y nunca regresó. Se denunció su desaparición. Cuando la policía abrió el caso, la sensación que quedó en la familia fue clara: no se hizo nada. No hubo búsquedas intensivas. No hubo alertas, no hubo respuestas. Un año después, en octubre de 1971, Jim Virginia, de 18 años, desapareció en Gitxegukla. Fue vista por última vez, cerca de un puente de la autopista 16. Su primo la dejó sola unos minutos, para ir a casa en bicicleta a buscar una chaqueta. Mientras regresaba, escuchó el sonido de una puerta de coche cerrándose. Cuando llegó al lugar, Jimmy ya no estaba. No había vehículos. No había testigos. Su desaparición fue atribuida durante un tiempo a teorías relacionadas con su novio, que su familia nunca aceptó. Poco después, el cuerpo de su novio apareció ahogado en el río Esquina. En diciembre de 1974, Mónica Ignaz, de solo 14 años, fue vista caminando sola en Thornhill, cuando regresaba a casa. Meses más tarde, su cuerpo fue encontrado en una zona boscosa, cerca de Teres. Había sido estrangulada. 2 testigos recordaron haber visto un coche detenido junto a la carretera aquella noche, con un hombre y una joven en el interior. En julio de 1976, Corinne Thomas, de 21 años, embarazada, y haciendo autostop cerca de Vanderhoof, murió atropellada por un camión. Numerosos testigos afirmaron que el conductor se desvió deliberadamente para golpearla. Aún así, el caso nunca llegó a resolverse judicialmente. Ni ella ni el bebé obtuvieron justicia. Estos no fueron hechos aislados. Fueron los primeros avisos. Mujeres jóvenes, muchas de ellas indígenas, vistas por última vez en trayectos cortos, caminando o haciendo autostop. Desapariciones rápidas. Investigaciones lentas o inexistentes. Y una carretera que empezaba a guardar secretos sin nombre. A lo largo de los años 80 y 90, algo cambia en la autopista 16. No en el paisaje, los bosques siguen cerrándose sobre el asfalto. Los pueblos continúan separados por cientos de kilómetros, sino en la conciencia colectiva. La carretera empieza a tener reputación. En esos años, las desapariciones continúan. No siempre con titulares. No siempre con búsquedas exhaustivas. A veces solo con una fecha, una última vez vista, y un silencio posterior. Mujeres jóvenes que salen de casa y no regresan. Otras que hacen autostop porque no hay alternativas reales. Algunas indígenas, otras no. El patrón se amplía, pero no desaparece. En los pueblos cercanos, el miedo se vuelve cotidiano. Las advertencias circulan de boca en boca: no camines sola. No hagas autostop, no te detengas si cae la noche.
Pero la realidad es más fuerte que el consejo. La pobreza, la distancia, la falta de transporte, siguen empujando a muchas personas a esa carretera que ya empieza a ser conocida como peligrosa, sin que eso implique protección real. Durante este periodo, no hay una respuesta clara por parte de las autoridades. Cada caso se investiga de forma aislada. No se habla aún de conexiones oficiales. No se reconoce públicamente que pueda existir un problema estructural. La carretera se cobra nuevas víctimas mientras la sensación de impunidad crece, lenta pero constante. Lo más inquietante de estos años no es solo que las desapariciones sigan ocurriendo, sino que ya nadie puede decir que no sabía. La autopista de las lágrimas aún no es un nombre institucional, pero la idea ya está ahí, flotando. Y mientras tanto, la carretera sigue tragándose historias, una tras otra, sin respuestas. A medida que avanzaban los años 2000, la autopista de las lágrimas seguía cobrando víctimas. Uno de los casos más conocidos de este periodo es el de Nicole Joar, una joven caucásica que desapareció en 2002, mientras trabajaba como plantadora de árboles. Su desaparición recibió una atención mediática desproporcionada en comparación con otras mujeres, especialmente indígenas. Lo que evidencia la desigualdad en la visibilización de las víctimas y la persistencia de riesgos a lo largo de la carretera. En 2005, la policía lanzó el proyecto EPANA, un esfuerzo especial para investigar estos crímenes y tratar de determinar si los asesinatos eran obra de un solo asesino o de varios. La unidad comenzó con unos pocos casos, pero pronto la lista se amplió, abarcando gran parte de la provincia. Las investigaciones identificaron a varios posibles asesinos en serie, algunos de ellos ya condenados por otros crímenes, y otros con sospechas sólidas pero sin cargos formales. Entre los casos vinculados, se investigaron crímenes cometidos por Bobby Jack Fowler, que había sido señalado en asesinatos de los años 70, y Gary Taylor Handlen, acusado de un homicidio resuelto en 1978. Aunque la justicia logró condenas en algunos casos, muchos otros permanecen sin resolver, con sospechosos que nunca enfrentaron cargos por falta de pruebas. A día de hoy, EPANA sigue trabajando sobre los casos restantes, intentando atar cabos sueltos en una historia que se extiende por décadas. Con los años, la autopista de las lágrimas ha seguido presente en la memoria colectiva, gracias a documentales, podcasts, libros y producciones televisivas que han visibilizado la tragedia y la lucha de las familias por justicia. A pesar de los esfuerzos por esclarecer los casos, muchos siguen sin resolver, y las cifras actuales superan ya las 70 mujeres desaparecidas o asesinadas a lo largo de esta carretera. La historia de la autopista de las lágrimas no es solo un recuerdo del pasado, es un recordatorio de la urgencia de mantener la memoria viva y de seguir exigiendo justicia para todas las víctimas y sus familias. Si te ha impactado esta historia, suscríbete a Relatos de la Rosa Negra, activa la campanita para no perderte ningún vídeo, comenta tu opinión y comparte esta historia para mantener viva la memoria de las víctimas.